Un cordial saludo para todos ustedes, estimados estudiantes. Vamos a hablar en estos pregrabados, vamos a hablar sobre los conflictos. Recuerden ustedes que en la cultura política los conflictos son muy importantes porque son los que se generan todo el tiempo, es esa constante interacción social la que hace que se den cambios, que se hayan manifestaciones distintas, que se generen diferentes caminos, que se esté vivo de alguna manera en la cultura, eso que hacemos todos los días y que remite esta vez a la forma en que nosotros abordamos las normas sociales que son iguales para las personas que habitan un país. Esto es lo que genera cambio, genera normas y genera conflicto. Por eso la política es una conflictiva y nunca acabada lucha por el orden social, por implementar unas normas. Entonces, este conflicto que es inherente y que digamos es otra manera de ver la política, debemos abordarlo en este curso de manera teórica. Entonces, el conflicto, como ustedes ven en la imagen, digamos que en términos simples, son dos fuerzas virando para un lado distinto. Por términos económicos puede ser, pero también por modelos de cómo debería ser la sociedad. Y esto no solamente son dos lados, eso es una manera de simplificarla, porque usualmente van a haber muchos más lados a los cuales el conflicto se dirige, muchas más tensiones que hacen que los resultados sean un poco impredecibles, que será lo que vamos a ver en otros pregrabados de otra secuencia didáctica. En este entonces vamos a abordar conflictos, en este vamos a abordar estructura, luego vemos cómo emergen y al final vemos cómo se pueden prevenir. Entonces es por eso vamos a hacer este pregrabado. Lo primero es entonces que tenemos una cierta manera de ver los conflictos en la negatividad, es decir, no queremos que nos den, nos da miedo, queremos evitarlos, queremos que no existan y por eso en nuestra cabeza y en nuestra sociedad los conflictos son negativos para las personas que vemos, para las personas que vivimos y en algunas culturas políticas como la nuestra solemos y esperamos que los conflictos no nos toquen y no nos pasen y que tratamos de ver de pensar que el mundo siempre esté bien y funcionando adecuadamente y los conflictos asociamos con negatividad, con violencia, con todas las caritas que ustedes ven ahí. Que es importante entonces darnos cuenta tres cosas, ¿no? Que puede relacionarse con eso, que puede ser desgastante enfrentarlos, que nos cuesta trabajo, que realmente es algo que tenemos que hacer con dificultad, que no es sencillo, pero que además nuestra cultura política es para no resolver los conflictos de la mejor manera, ¿sí? O uno los enfrenta de manera violenta ante un conflicto, entonces uno trata de superponerse para ser, digamos, autoritariamente mejor, o se va. Usualmente hace uno de esas dos cosas. Pero hay diferentes maneras y otras formas de ver los conflictos. Entonces vamos a mirar en términos teóricos qué puede suceder. Lo primero es que los conflictos, y para entenderlo, uno siempre, y la cabeza y digamos, la neurología, lo que le dice a uno es que, y la emoción, es que el conflicto o lo que se recuerda de cualquier proceso y de los conflictos es la parte violenta y negativa, el dolor, el sufrimiento. Pero no obstante, el conflicto es mucho más largo, ¿cierto? Es mucho más largo, no es un pedazo específico en el que sea el momento violento, sino es todo el proceso completo, desde que comienza una relación con otra persona hasta el desenlace final de la relación con la otra persona. Entonces tiene una historia. Si usualmente la emoción negativa no se enfoca, pero si ustedes se ponen a pensar, tenemos muchos tipos de relaciones, a veces nos sentimos bien, a veces contentos, a veces tristes, con las relaciones entre personas, porque recuerden que la política son relaciones entre personas, pero a nivel general. Esto pasa también en los conflictos y lo que tenemos que aprender es entonces saber el proceso completo. Eso es lo importante para tener en cuenta. Ahora, ¿qué caracteriza el conflicto? Pues contraposición de interés. Hay muchas personas pensando sobre el mismo tema de manera diferente, ¿cierto? Unos quieren una cosa, otros quieren otra, otros quieren la mitad, otros quieren más. Eso es lo que genera el conflicto, que no nos podamos poner de acuerdo frente hacia dónde vamos como nación, como país, como sociedad, como ciudad, municipio, departamento. Entonces, usualmente pensamos que si yo gano o si yo satisfago mis necesidades, entonces el otro automáticamente las deja de satisfacer. Y eso es una visión un poco errada que vamos a ver. No necesariamente siempre que hay un tema, lo tenemos que partir, ¿cierto? Y los recursos no son limitados, no siempre. Y
no siempre tenemos que lo que gana uno lo pierde el otro. Eso es una manera de ver el conflicto, pero no es necesariamente cierta. Hay otras maneras de verlo. Y todos pueden, de alguna manera, no maximizar sus expectativas, pero sí sacar algo de esa situación en pugna. Lo último es que no resolver el conflicto implica que aumente. Recuerden que el conflicto va siempre escalando y entre ustedes menos lo traten, pues aumenta o entre mejor lo traten va disminuyendo o a veces son necesarios, ¿sí? Entonces vamos entonces viendo todo eso. Lo importante siempre es aplicarle alguna manera de tratamiento y por eso es que hacemos esto, porque si no se pudieran tratar, pues no valdría la pena nosotros intentar hacer nada. El segundo punto es importante reflexionar, es que hace parte del ser humano. Nada más pregúntense ustedes mismos cuántas veces piensan algo distinto de lo que pensaron ayer. Entonces, que nosotros como seres humanos pensemos diferente nos hace entrar el conflicto, porque somos los mismos y pensamos distinto hoy que mañana. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, que el mismo ser humano, así sea de manera individual, pues genera conflictos con la manera de ver el mundo y con las maneras en que se va adaptando la persona conforme va mejorando o aumentando la edad o conforme se va enfrentando a situaciones distintas. Por eso es ineludible, ¿cierto? Es mejor pensar que estamos en un conflicto permanente y adecuarnos a querer vivir en una especie de cielo donde todo sea perfecto, porque es solo perfecto para mí, pero no sé cómo será perfecto para el otro. Entonces, lo primero y lo más importante es que si no hubiera conflicto, no hubiera cambio, no hubiera diversidad, no hubiera matices y no hubiera vida. Témanle más a un mundo en el que nada se mueve, en el que todo está quieto, en el que todos somos iguales, porque eso en política se llama autoritarismo, totalitarismo, dictadura. eh, no funciona bien. Cuando a la gente la obligan por medio de la coacción a la fuerza a hacer lo mismo, usualmente no funciona bien por este principio singular a los seres humanos. El reto es entonces de reconocer que estamos en un cambio social permanente, que lo que hicieron nuestros abuelos no es lo mismo que hacemos nosotros y no será lo mismo que van a hacer nuestros hijos o la generación que venga, y que lo que importa es que vamos a hacer un tratamiento de estos conflictos, que son un proceso, y que lo que vamos haciendo no es un punto específico, sino son diferentes situaciones o estrategias para tratar de trabajar con ellos de la mejor manera posible. Eso es entonces lo primero que tenemos que dejar en cuenta. El segundo punto es los tipos de resolución de conflictos. ¿Sí? Hay en la literatura lo que nos muestra es que las personas ante un conflicto pueden tener diferentes formas de resolverlo. ¿Cuál es el eje? Los ejes están acá. O uno tiene más en cuenta sus intereses o uno tiene más en cuenta los intereses de los demás. Aquí está, entonces yo más defiendo mis intereses o entre más defiendo los intereses de los demás, ¿cierto? Entonces, si defiendo los de los demás, tiendo a ser más cooperativo y si defiendo los míos, tiendo a ser más afirmativo. Y ahí hay 5 maneras, digamos, esquematizando de la manera en que uno supera o se enfrenta más bien a los conflictos. Está primero el que le da todo al otro, ¿cierto? El que le dice, no, vea, yo no peleo, tómelo. Es usualmente cuando lo hace uno, cuando no es tan importante. Tome, quédese usted con eso. Eso tiene pros y contras, ¿cierto? Cuando usted le da todo al otro, pues se evita un problema. Desde que para uno no sea importante puede suceder. Hay personas que tienden a ser más así. En el otro extremo está el que solamente piensa en él y siempre quiere ganar y sobreponerse a los demás. Cuando uno como persona o como país siempre quiere tener la razón y ser el único, pues yo compito y pienso que todo me lo tengo que ganar yo porque los intereses de los demás no me importan. Eso es importante cuando, ¿qué? Cuando hay emergencias y hay que salir adelante, hacerlo rápido y no hay tiempo para pensar. Pero no obstante, cuando se hace mucho, pues uno deja a los demás de lado y se van a sentir mal. Este otro extremo que dice eludir es el que ni está pendiente de sus intereses ni está pendiente de los intereses de los demás. Es una persona que solamente sale corriendo porque le huye al conflicto y deja que otros solucionen. ¿Qué es lo que va a pasar? Que sus intereses nunca van a ser tenidos en cuenta si mantiene esa postura, porque no lucha por lo que necesita y pues los demás normalmente si uno no lucha pues no van a hacer nada por mejorar la situación. En el punto intermedio están los que negocian, los que dicen, vea, mitad y mitad. Esto no es la mejor posición porque no toda la vida es mitad y mitad, no todo se puede partir, ¿cierto? Pero es una manera fácil, ágil de salir de un problema y por lo menos temporalmente solucionarlo de manera rápida.
Y está en el otro punto, como lo que más se idealiza en la teoría, es el que colabora, que es el que satisface los intereses suyos al máximo y los intereses del otro al máximo. ¿Cómo se hace eso? Escuchando, hablando, dialogando, reconociéndose a sí mismo. Es como cuando ustedes están en venta, ¿no? A veces uno no sabe qué vender porque no lo conoce y no sabe qué tiene, cuál es su producto. Entonces, asimismo las personas no saben qué quieren, por eso no se conocen. Igual a los de, si no se conoce a uno, mucho menos al otro. Entonces es reconocerse a mí, al otro y crear alternativas nuevas que no estaban en la mesa, nuevas y diferentes, pero eso requiere mucho tiempo, esfuerzo, sacrificio. Entonces esto es bueno cuando hay el tiempo necesario y se puede colaborar. Esas serían los 5 medidas alternativas para resolver conflictos y ustedes van a hacer un ejercicio para ver qué de estas alternativas tienen ustedes, pueden hacer. Tercero, esto está un poquito en inglés, pero no se asusten. Que esto lo que dice el libro de resolución de conflictos, lo que nos muestra es lo siguiente, ¿cierto? Uno normalmente puede tener una estrategia de evitar lo que les había dicho, agredir, esta es otra postura, ¿no? Lo que nos dice es o uno evita o uno agrede a la otra persona. Son dos estrategias que están al lado y lado. Cuando ustedes evitan el conflicto y se van, cierto que es lo que les había dicho, pero cuando ustedes agreden, pelean y se van a la guerra y lo que obtienen es poder. Eso es como lo básico, no obstante todo lo que hay en el medio que hay. Entonces está aquí todas las alternativas de negociar conflictos que pueden ser negociar, mediar, buscar un árbitro o litigar. Esto no sobre todo se hace en el Estado, ¿cierto? Uno negocia directamente con la persona de tú a tú o media con un tercero que les ayuda, que venga otra persona a ayudarles a intermediar, otra persona a ver otra alternativa. O tres, estos son, digamos, dos alternativas distintas que requieren a un tercero, pero ese tercero es una autoridad, ¿cierto? Es una autoridad que es un árbitro o es una forma como de litigar, es decir, de pelear en derecho, ¿cierto? El árbitro se utiliza más en términos técnicos y para todo lo de ustedes de administración de empresas y el abogado o el juez se utiliza más en derecho. Pero todo esto son alternativas que tiene uno en la mitad. Cuando ustedes negocian o median, lo que hacen es reconocer sus necesidades e intereses. Cuando ustedes arbitran o litigan, lo que hacen es reconocerse un derecho, ¿sí? Un derecho. Y eso tiene de largo y de ancho porque ustedes saben con los abogados que lo que importa es lo que dice la ley, no exactamente lo que necesitan las personas. Entonces uno puede usar o la negociación y la mediación o el arbitraje o, los juzgados para resolver esos problemas que existen. O en los dos puntos, evitarlo o pelear, ¿cierto? Ahí está todo el abanico de opciones que tienen ya en esta parte, son un poco más las organizaciones en términos de estados para resolver los problemas, aunque los particulares usualmente también tenemos esas mismas estrategias. Hay que decir, para ir cerrando, que el conflicto cuando ustedes lo intentan analizar, ¿sí? Se comporta como un enredo, como ese señor en el cable, uno sabe dónde está el comienzo, dónde está el final, cuál es la cabeza, cuál es la cola, dónde están los segmentos. Eso es un conflicto. Es un total enredo donde no se sabe quién es quién, qué pasó, por qué lo hizo, este está llorando, este le pegó, el otro sacó un arma, cualquier cosa sucede. Y todo el mundo está pues triste y está en una mala actitud frente a lo que le está pasando porque no sabe ni siquiera qué le pasa. Por eso lo que nosotros tenemos que hacer como analistas es comprenderlo para poder más adelante prevenirlo y para poder transformarlo en todo o en parte, no necesariamente tiene que ser todo. Entonces, esta idea del conflicto como un enredo es clave e importante para nosotros como analistas y eso es lo que van a hacer un poco ustedes en este curso. Eso se ve a través de algo que se llama la estructura del conflicto, que son tres cosas básicas sobre las cuales ustedes van a tener un instructivo para hacer una tarea. Pero siempre ustedes visualicen esto, un conflicto que es una relación entre dos personas en la cual no hay una posible resolución fácil ni obvia. Necesita para analizarlo entender quiénes son las personas, ya vamos a eso, que están peleando, delimitarlos. Dos, cuál ha sido la historia o la dinámica del conflicto. Y tres, por qué están peleando. Pero, ¿qué dicen cada una de las personas por las que están peleando? Y yo después como analista, ¿cómo los interpreto? Esas tres cosas necesitan uno saber. Si nos vamos entonces aquí al detalle, en términos analíticos, identificar a las personas es uno, ¿quiénes son? Uno normalmente encuentra grupos, el grupo A y el grupo B. Lo que es un poco más difícil de hacer es que ese grupo, cada uno de los grupos al interior,
no es homogénea, los grupos no se comportan igual. La gente dice los colombianos, sí, pero los colombianos son los de la costa, los colombianos son los de Bogotá, los colombianos son los del Amazonas, los del Bichada, los de, los de las zonas pacíficas, ¿cierto? ¿Quién le ha preguntado al colombiano, por ejemplo, de Puerto Carreño qué piensa? Todo eso, y la gente sin embargo dice los colombianos desde afuera. Las facciones que hay en los grupos hay que identificarlas también porque cada uno tiene percepciones distintas de lo que está pasando al interior de los grupos. Entonces eso es importante. Lo segundo es cómo las personas perciben el problema y esas interpretaciones no son racionales y lógicas, son mentales y culturales. La gente, conforme lo que le haya pasado, es que interpreta lo que sucede. Entonces, para este grupo el problema es este porque vivió tal cosa. ¿Cierto? Si a ustedes les tocó vivir tal cosa, van a pensar algo distinto. Eso es lo que hay que entender culturalmente porque la gente cree que está pasando las cosas. Y lo tercero es que las personas reaccionan en función de las emociones en función de cómo se hayan sentido emocionalmente y cómo hayan vivido el problema, tienden a ser más agresivos, más violentos, más tranquilos, más sosegados. Eso pasa, entonces hay que identificar muy concretamente qué le pasó, cómo lo sintió y qué emoción tiene. Y de ahí decir, este es violento o este intenta negociar o este intenta que le den cosas, que sería persuasión, coerción o incentivo, siempre y cuando se sienta mal o bien o sea estratégico, pero eso depende de la emoción, la gente actúa en función de las emociones. Lo primero que hay que identificar es eso en cuanto a las personas. Lo segundo es el proceso que yo les decía, la dinámica, ¿cierto? ¿Qué es lo que ha sucedido? Normalmente hay una serie de situaciones que ustedes tienen que ir mirando punto por punto, qué pasa con la economía, qué pasa con la política, ya esto a nivel más general, ¿cierto? ¿Qué pasa con la sociedad? ¿Qué, todos los diferentes motivaciones que han podido existir y cómo se habla la relación entre el grupo A y el grupo B a través de la historia, es lo que hay que determinar, ¿cierto? ¿Quiénes son y cuáles son los factores de riesgo que han podido hacer que el conflicto comience? Esta persona probablemente, si lo vamos en términos individuales, tuvo una infancia con un papá que era abusador. Entonces, ese abusador es un factor de riesgo para que esa persona más adelante pueda hacer lo mismo. A nivel de país, este país está mal en el sistema de salud. Ese sistema de salud es un factor de riesgo para que cuando haya una crisis no se pueda dar respuesta al conflicto y se generan otros conflictos por otro lado. Este tipo de causas, consecuencias, son las que hay que ir viendo aquí en el proceso. Entonces, que hay que mirar también el balance de poder, ¿cierto? Hay gente que tiene más poder porque tiene más recursos, porque tiene más plata, porque tiene mayor información intelectual, eh, pero hay otros que tienen cooptados un grupo, hay otros que les pueden decir tal cosa, otros son, por ejemplo, los medios de comunicación. Hay muchas maneras en que el poder existe, no solo es plata, sino capacidad de que otros le hagan caso. El poder siempre es una relación social. Entonces, si yo, ¿qué tengo yo para que los otros hagan lo que yo quiero? Es mi poder. No siempre es dinero. Por ejemplo, puedo tener capacidad de gestión, ¿cierto? Puedo también tener alta belleza. La belleza hace que las personas hagan lo que la persona bella quiera. Hay muchas maneras de ver el poder y eso es lo que hay que revisar, en qué consiste el poder de los grupos y si hay un desbalance de poder. Y lo tercero es la escala del conflicto que lo vamos a ver más adelante, tiene que ver con qué tanto las personas se comunican y tienen confianza entre sí mismos. Entre menor confianza tienen, menos comunicación existe. Entonces, esto hay que revisarlo con detenimiento para poder decirme, el proceso está acá y lo que yo creo es que la tendencia sería para aquí o para allá. Es para delimitar tendencias. Y lo tercero tiene que ver con el problema. Entonces, ¿qué hay que hacer con el problema? Examinarlo específicamente. Hay que determinar, bueno, ya yo vi a las personas, ya yo vi el proceso, entonces ahora yo como analista voy a determinar cuál es el problema específicamente. Entonces, tres cosas habrían que mirarse del problema para no dejar las cosas por fuera, ¿cierto? El primero tiene que ver qué son las diferencias que los separan. O sea, la gente por qué dice que está peleando, es que yo quiero tal cosa, es que yo quiero tal otra. Lo superficial. La gente siempre dice que está brava por algo que le pasó y le echa la culpa al otro por cualquier cosa y dice, a ver, es que yo quiero esto. Eso es lo que la gente dice y es lo superficial. Pero hay que ir más allá. Uno se pregunta, ¿por qué esta persona quiere esto? Ahí es donde están las razones que importan. No es que quiere, sino por qué la gente quiere eso que está pidiendo. En el por qué es muy importante porque las razones por las que las personas pelean es donde se pueden encontrar más adelante las soluciones.
Entonces, una cosa es yo qué quiero y otra cosa es por qué lo quiero o para qué lo quiero. Una vez yo haga esa diferencia más adelante, doy alternativas de solución que satisfagan a esas dos partes, porque a veces la gente quiere una cosa, pero el para qué lo quiere es, es distinto. Entonces aquí es donde se puede hacer un poco el trabajo. Y lo tercero es determinar qué es lo mínimo que una persona nunca negocia y lo que realmente lo hace digno. Entonces hay cosas que las personas nunca van a dejar, nunca la van a ceder porque para ellos es fundamental y va a su dignidad, ¿cierto? Es lo que hace que una persona sea digna y diga, yo aquí no me bajo, pero por nada del mundo. Entonces ese mínimo, como ustedes son analistas y después van a intentar negociar con los demás, entonces uno dice, el mínimo de esta persona es este, el mínimo de este grupo es este y de ahí no se va a mover. Las razones que ellos tienen son estas y lo que está pidiendo es esto. Y con esto es que se trabaja para más adelante prevenir. Entonces, eso sería lo que tenemos en este primer tutorial para realizarles, en esta primer pregrabada. Y vamos a tener dos más en los cuales les vamos a ir explicando cómo escalan y cómo se previenen los conflictos. Entonces, nos vemos en una próxima oportunidad.